La ansiedad y el pánico son emociones presentes en nuestra vida cotidiana, tanto en las grandes ciudades como en zonas menos pobladas de nuestro país. De norte a sur y de este a oeste, el miedo nos acompaña con 1000 rostros distintos. Es algo constante en nuestro largo peregrinar por este mundo, y nadie está exento de ello. La forma más perturbadora del miedo es quizás, y sin lugar a duda, el miedo a lo imprevisto, el miedo a lo sorpresivo e inesperado. Contra esta realidad no hay planificación posible. Resulta imposible prepararnos para algo cuya naturaleza, forma y fuerza desconocemos por completo. El día de hoy expondremos un pasaje bíblico en el cual veremos, por un lado, el miedo invadiendo a personas curtidas por un trabajo duro, y por otro lado, la única fórmula disponible para hacer el tránsito de la tormenta, del pánico, a la luz de la paz o a la paz de la luz. Soy Josué Vilotti, bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Quiero invitarlos a leer conmigo el texto que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 41. Les voy a dar un momento para que busquen su Biblia y juntos podamos leer el texto bíblico. En todo caso, si no tienes una Biblia ahí a la mano, no te preocupes, porque nosotros vamos a publicar, a exponer el texto bíblico para que lo sigas junto conmigo. ¿Ok? Entonces, ¿ya estás listo para leer la palabra de Dios? Genial, empecemos. La palabra de Dios dice así: Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud. Le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: ¡Maestro! ¿No te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: ¡Cálmate! ¡Sosiégate! Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que el Señor bendiga su palabra. Los invito a que me acompañen a orar para dar inauguración a este tiempo de servicio. Así que los invito a cerrar sus ojitos, a agachar la cabeza y dirigirnos al Señor con humildad. Señor Padre nuestro, te damos las gracias por un nuevo domingo, por una nueva oportunidad donde podemos estudiar y exponernos a tu palabra. Que ésta cumpla la labor que tiene de transformar nuestro entendimiento, nuestro carácter, nuestra forma de ser, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que esta tarde podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu y que podamos alcanzar la medida de tu Hijo Jesucristo hasta donde tú nos permitas estar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias por orar conmigo. Me ayuda y me acompaña. Ahora vamos a abordar lo que el texto bíblico que hemos leído nos quiere decir en esta tarde. ¿Ok? Bueno, en principio, el incidente que nos narra Marcos está enmarcado, valga la redundancia con Marcos, en eventos que indican una constante actividad de nuestro Señor Jesús, tanto espiritual, física y mental. Por ejemplo, lo vemos hacer milagros antes de esta situación, lo vemos contar e interpretar parábolas, involucrarse en discusiones teológicas y aún incluso dentro de todo eso, seleccionar a los 12 discípulos, los cuales estarán con el Maestro por los próximos 3 años. Ahora, su poder y sabiduría se manifiestan para beneficio de todos, de todas aquellas personas quienes tienen el privilegio
de tener contacto con Él. Estamos hablando de gente pobre, estamos hablando también de gente rica, estamos hablando de gente con un nombre particular, gente anónima, religiosos, incluso gente también sin fe. Pero sin dudas, lo que es más llamativo es que en esta porción podemos ver los diversos contrastes que nos muestra el evangelista Marcos. Por un lado, por ejemplo, tenemos el contraste entre la furia incontrolable e inesperada de una tormenta impredecible y la calma sosegada de Jesús ante la situación. Por otro lado, también tenemos la temerosa debilidad de los discípulos frente a la firme autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, tenemos el contraste entre el magnánimo poder de un débil Jesús, humanamente exhausto, el cual aún así domina la fuerza del viento y del mar con su palabra. Como dije, Jesús había pasado un día bastante ajetreado y su humanidad estaba reclamando un descanso, así como nosotros también nos llegamos a cansar después de un día largo y pesado. Jesús necesitaba una tregua de aquella guerra contra las fuerzas del mal, y por ello es que despide a la multitud con la que se encontraba para poder descansar, para poder recargar fuerzas y seguir adelante. Previamente les había dado la orden a sus discípulos de subirse a una barca y pasar al otro lado del lago. Una orden que Jesús apunta a lo desconocido, a moverse como resultado de su mandato. Y ya, caída la noche, caída la tarde, nos dice el texto, emprendieron el viaje. Y es justamente durante la noche en la que mientras van a lo desconocido del otro lado del lago, es que se desata una terrible e inesperada tormenta. Amigos, no es lo mismo hacer frente a una tormenta marina de día que de noche. Es de noche cuando no podemos ver a lo que nos enfrentamos, cuando nuestras fuerzas y energías están llegando a su límite. Las emociones son incluso mucho más débiles y el cansancio suele producirnos pensamientos inquietantes en las situaciones difíciles. Un simple dolor de cabeza en la madrugada para algunos es motivo de querer morirse. E incluso nadie me va a poder negar que un ruido a mitad de la noche suele atemorizarnos. Las sombras de la noche acrecientan los problemas, magnifican los temores que muchas veces son intrascendentes. La ansiedad acrecienta el miedo y este finalmente desemboca en un sinfreno. Todo esto en horas de la noche. Y ahora, esta pequeña barca, junto con sus ocupantes, está en medio de una inesperada y violenta tormenta, la cual no mide su fuerza devastadora. Es la fuerza de la naturaleza que se desata. Esta llega, como muchas aflicciones de la vida, sin previo aviso. Nada explica mejor esto que la ansiedad y el temor de las miles de personas y familias que hoy en día son víctimas del COVID-19, que de noche salen a buscar medicinas para el ser amado que yace en una cama UCI, esperando, teniendo la esperanza de llegar al otro lado de este lago. Física y emocionalmente son abatidos por lo imprevisto, por cargas de dolor que no habían presupuestado, que no se habían imaginado. Y en cada salida, ante el imprevisto resultado de las noticias que puede llegar de un médico. Tal vez esta situación es una parábola de la vida. Antes del COVID vivíamos en una especie de calma total, de cierta serenidad, de regulación general.
Y de pronto, sin previo aviso, la vida se ha convertido en una zona de tormentas, en un área de vientos huracanados. Esta tormenta se presentó de inesperado. Es una tormenta a la cual este barco y sus ocupantes tenían que enfrentar. Y eso hicieron cada uno de diversa forma. Ahora, si lo que el texto menciona es cierto, y entendemos como creyentes que es cierto porque es palabra de Dios, entonces el obedecer la orden de Jesús llevó a sus seguidores a esta tormenta, buscando el otro lado del lago en horas de la noche. Entonces surge una pregunta, un cuestionamiento. ¿Por qué obedecer a un Jesús que nos puede exponer a ello es bueno? ¿Qué beneficios pueden surgir de obedecer las órdenes de Jesús? Yo creo que en principio el viajar con Jesús no nos lleva a transitar la vida como si lo hiciéramos en un crucero, poniendo como símil el tema de la barca, en el cual nosotros disfrutaríamos de una ausencia total de dolores, de muchos placeres, y no tendríamos que pagar ninguna cuota de ansiedad o de desasosiego o de tristeza o de miedo. Y eso hoy en día se llama teología de la prosperidad. Aquellas personas que dicen que el cristiano no debe sufrir, no debe pasar por problemas ni dificultades. Quien predica eso simplemente es antibíblico. Por el contrario, el andar con Jesús nos hace sensibles a problemas que antes desconocíamos o que incluso ignorábamos. Pongámonos una mano en el corazón. Antes de andar con Jesús, ¿a cuántos les causaba rechazo e indignación la discriminación racial y o social que se vive en nuestro país? Hace poco un muchacho salió en la televisión justamente causando indignación a mucha gente por proliferar, diversas palabras despectivas ante la policía y el serenazgo. O el abuso también que sufren muchas mujeres como víctimas de una sociedad machista, feminicidios, abusos psicológicos y físicos. O el maltrato y la violación sexual de niñas y niños por adultos que no tienen ni un ápice de conciencia. ¿O a cuántos les duele la tragedia de las pobres víctimas del VIH-Sida? Antes de viajar con Jesús, poco de estos problemas eran nuestros problemas, pero ahora se han convertido en nuestros problemas. En verdad, Jesús mismo nos lleva al corazón de muchas tormentas que son nuevas para nosotros. Pero volviendo a la pregunta que formulé hace un momento, ¿cuál es la ventaja de obedecer a Jesús? ¿Por qué seguir sus órdenes si habrá de llevarnos al mismo centro del huracán, al mismo centro de la tormenta? E incluso muchas veces de noche y exhaustos. Podrá parecer sencillo, pero no simple. Y es que la razón y el poderoso motivo de su presencia a bordo y nuestra obediencia a Él son la única garantía de que llegaremos a la orilla, de que cruzaremos el lago, incluso cruzando por en medio del ojo de la tormenta. Porque Él, si recordamos, estuvo presente en unas bodas. Y en esas bodas, un grupo de personas siguió sus instrucciones. Y al seguir sus instrucciones, Él evitó que esa fiesta se convirtiera en llanto. Porque Él también estuvo presente en el momento en que unos pescadores habían pasado toda la noche tratando de pescar y no lo habían logrado. Y luego de un fracaso terrible,
su presencia hizo que ellos pescaran de forma milagrosa. Y ahora Él se encuentra navegando con estos discípulos, que son pescadores curtidos la gran mayoría de ellos, los cuales van hacia Él pidiendo y recibiendo ayuda. Y justamente son estos pescadores de 1001 batallas en el mar que son presas del terror por la fuerza de la naturaleza. Estos hombres que no eran aficionados, estos hombres que eran profesionales de la pesca, que habían navegado 1 y 1000 veces en esas aguas, los cuales, usando todos sus recursos, aprendidos durante diversos y muchos años en el oficio, con conocimientos de navegación, hacen todo lo posible para sortear la situación. Y de pronto, en medio de toda la desesperación, en medio de todo el temor, en medio de todo el sobrecogimiento, recuerdan a una persona que yace dormida en la popa del barco. Y con el pánico deformándoles el rostro y la angustia rompiendo sus voces, corren hacia Él. Es la última esperanza. Es el último recurso en quien no habían pensado antes. Habrían intentado subir y bajar las velas, tirar el ancla para que el barco no se moviese y pudiese sortear la situación. Él fue el último recurso hacia el que fueron. Después de todo, un Jesús dormido tiene más poder que una tormenta activa. Y por eso corren a despertarlo. Nunca, queridos oyentes, nunca hubo una carrera más desesperada y llena de esperanza que la que hicieron esos 12 hombres en aquella barca en medio de aquella situación. Nunca hubo una súplica tan grande, tan desesperada, tan profunda, que haya sido contestada como lo fue la de aquella noche. Y en verdad, lo que hizo Jesús aquella noche marcó la diferencia entre la vida y la muerte de 12 personas que se encontraban junto a Él en aquella barca. Podríamos decir que un carpintero dormido salvó a expertos pescadores que se encontraban despiertos. Ahora, es interesante ver la manera en que los evangelistas justamente describen los sucesos de aquella noche. Expresan las palabras de los discípulos hacia Jesús cuando se veían superados por la situación. Así que vamos a ver cómo es que, según Marcos, los discípulos expresaron lo que sentían hacia Cristo. Y en ese momento dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcáramos o pereciéramos? Lucas en su evangelio, el cual también narra la situación, lo expresa de una manera similar. Lucas dice: ¿no te importa que nos hundimos? Pero Mateo lo expresa más que como un reproche, sino como una súplica ferviente, profunda. Señor, sálvanos, que perecemos. Es en estas tres expresiones que podemos ver claramente la forma en la que los seres humanos nos acercamos a Cristo en búsqueda de ayuda cuando atravesamos situaciones difíciles. Tal y como lo vemos en Marcos y en Lucas, nos acercamos muchas veces a Jesús en medio de las tormentas de la vida, con reproches y preguntas que son incluso inadmisibles en cristianos. Señor, ¿no te importa lo que me pasa? ¿No te importa
que hoy esté atravesando esta situación, que mi padre esté en UCI, que no tenga trabajo. Señor, ¿no se supone que me amas? Se expresa una duda sobre el carácter de Jesús cuando hacemos estas preguntas, estos cuestionamientos. Se expresa también una falta de conocimiento y de relación personal con Él. Se expresa que aún hay inmadurez en nuestro conocimiento y relación con Jesucristo. Todo lo que Jesús había hecho antes de la tormenta y todo lo que haría después de la tormenta, lo único que haría es dar prueba de que sí le importa tu situación, sí le importa lo que pueda suceder con sus seguidores y con sus seguidoras, sí le importa lo que estás atravesando. Todo lo que se narra en la historia bíblica, todo lo que se narra, es simplemente la revelación del tierno cuidado que el Señor tiene por sus criaturas, y aún mucho más incluso por sus hijos, sean ricos o sean pobres, sean mujeres o sean hombres, sean famosos o sean gente olvidada, seas tú o sea yo. Todo lo que Dios hace en Cristo, por Cristo, es para nuestro bien. Recuerda, no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios intervenga para nuestro bien. Y sí, querido amigo o amiga, a Jesús le importa que perezcáramos, que pereciéramos. Aquellas personas que lastimosamente entienden a Jesús como una persona indiferente a sus sufrimientos, o que se encuentra siempre dormida en los momentos de dolor y sufrimiento, en los momentos de dificultad que atravesamos, lastimosamente, vuelvo a repetirlo, siguen sin entender quién es Jesucristo, y esas personas lastimosamente no tienen esperanza. Esas personas se verán devorados, se verán hundidos por todas las tormentas que se le presenten. Y como en muchos casos, quizá no encontremos sus cuerpos. También el texto y los evangelios nos muestran otra forma en la cual nos acercamos al Señor. Esta forma no es ni la de Lucas ni la de Marcos. La de Lucas, por ejemplo, es aquella que nos informa, o la que informa, mejor dicho, al Señor de las cosas que están sucediendo. Alguna vez ustedes han orado de esa manera, seguramente. Señor, está sucediendo esto, pasa lo siguiente, me siento así, esto que lo otro. Y el Señor ya sabe todo aquello. Él ya sabe todo lo que estás viviendo, Él ya sabe todo lo que está sucediendo en tu vida. A la nueva manera o la otra forma a la que me refiero es la forma de Mateo. Aquella exclamación profunda. Aquí, al igual que en las anteriores formas de expresarnos y dirigirnos al Señor, también hay miedo. También hay terror. Hay desesperación. Hay congoja. Pero estos hombres se acercan a Jesús con una súplica que sale de lo más profundo de su alma. Su vida está en riesgo, la situación es límite, y por fin reconocen que ya no saben qué hacer. Ellos dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Y esta es la forma en la que por lo general oramos. No entendemos por qué el Señor pareciera que nos hunde en la desgracia, que nos permite vivir situaciones que nos llevan al límite, que las dificultades y las desesperaciones que podemos vivir y sentir
colman hasta lo más profundo e intrínseco de nuestra vida. Pero desde el fondo de estas situaciones, corremos a Jesús. Y en principio, solemos echarle en la cara nuestros reproches, nuestras quejas, nuestra desesperación, ¿no te importa que perezcamos en medio de esto? ¿No te importa que nos estamos hundiendo, Jesús? ¿No te importa que no tenga con qué alimentar a mis hijos? ¿No te importa que mi padre y mi madre puedan no salir vivos esta noche? Pero luego, después de esos exasperos, pronunciamos nuestra oración de fe, nuestro sálvame, sálvame que perezco, sálvalo. Y de pronto, el Señor despierta, porque no se adormecerá el que guarda a Israel, dice la palabra de Dios. Y Jesús, que no es sordo ni lento a nuestro clamor agónico, y que es posible que tal vez no conteste a nuestra súplica de la manera que nosotros esperamos, pero que siempre atiende nuestro grito de ayuda, calma la tormenta con el poder de su voz. La voz de Jesús se hizo más fuerte que los potentes vientos y las olas que rompían en medio de la barca en aquella noche. La voz de Jesús es más fuerte que la tormenta y se hizo la paz. Hoy pensaba que hay otras tormentas, que hay otra tormenta en general que reclaman la atención de Jesús. La tormenta que está atravesando el mundo en general, no solamente con la COVID-19, sino con la violencia que se ha desatado, con las ideologías de género, con todo lo que va en contra de su palabra. También en nuestro país, con todo lo que estamos viviendo, en nuestra ciudad y en nuestras propias vidas, nuestras propias tormentas personales. Y la verdad, querido amigo, amiga, no sé cuál es la tormenta que estás atravesando en este momento. Yo no sé si estás pasando por depresión, si estás pasando por soledad. Yo no sé si estás pasando por una tristeza tan profunda que hoy sientes que te estás hundiendo. Yo no sé si estás viviendo el sufrimiento que se desencadena porque algún ser amado, un familiar se encuentra en una situación grave. Yo no sé si estás teniendo problemas económicos que cada vez parece que te hunden como si tuvieses una piedra atada a la pierna. Yo no sé si tú mismo estás pasando problemas de salud. O quizás, a título personal, creo yo que es el peor de los males, que tu fe se esté debilitando, que tu vida de santidad se esté desquebrajando por los golpes de las olas de esta tormenta. Amigo, amiga, el Evangelio nos presenta a un Cristo que es especialista en lidiar con los huracanes y las tormentas de la vida y de la naturaleza. Aquellos que se desatan en el espíritu del ser humano, aquellos que se desatan en nuestras vidas cotidianas. Jesús domina todos esos huracanes, tanto los internos como los externos. Su poder no conoce barreras y su amor no se limita a lo sencillo. Su amor y su poder son expertos en huracanes y tormentas. Y la tormenta que azotaba la barca ha sido vencida. La calma ha llegado. Y ahora el Señor
se vuelve hacia los 12 hombres que se encontraban con él, que estaban asombrados, estaban perplejos. Quizá no tendrían palabras que articular en ese momento. Ellos habían sido testigos de una obra portentosa de Cristo. Y Jesús los increpa duramente y les hace dos preguntas muy profundas. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor establece el contraste entre el miedo y la fe, entre el temor y la confianza, entre reconocer el poder liberador de Jesús y el pánico frente a los eventos imprevistos de la vida. La fe es más que un convencimiento de algo, más que el convencimiento de una doctrina. La fe es en realidad algo vívido. La fe debe crear nuevas actitudes para confrontar la vida, para superar las situaciones que se presenten. Solo viviendo en el marco de una fe que crea nuevas actitudes es que podemos hacer frente a los riesgos y a las tormentas que se presentan de imprevisto en nuestras vidas. Solo así es que vamos a poder cruzar de noche de una orilla a otra, aún en medio de una tormenta. Solo así podremos desterrar el miedo y abrazaremos realmente la fe que el Señor Jesús quiere que abracemos. Se supone que estos hombres, al ver toda esta situación, al ver la magnitud de la obra de Cristo, calmando una tormenta solamente con su palabra, con su voz, debieron haberse arrodillado frente a Él, debieron haber exaltado su santo nombre, debieron haber predicado lo que acaban de ver inmediatamente que se bajasen de esa barca. Pero el texto no nos dice que eso haya terminado así. El texto dice que termina con una expresión de gran temor y con una pregunta fundamental. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y aquí es que está el secreto. La identidad de Jesús es el fundamento de nuestro todo. Para vencer el miedo, es necesario contestar con integridad y correctamente la pregunta sobre la identidad de Jesucristo. Es necesario que sólo así podamos despejar la incógnita de nuestra propia identidad como cristianos. Quienes se resisten a lidiar lastimosamente con este problema viven aún en medio de una fe llena de miedos. Una fe que por más que cada domingo se congreguen, que por más que canten, que por más que salten y por más que proclamen que Jesús es el Señor, aún siguen viviendo una fe llena de miedo. Y esta pregunta se disfraza de muchas y de diversas formas y expresiones distintas. Pero siempre llega una situación donde nos hacemos esa pregunta. Y la respuesta es realmente fundamental. No contestar esa pregunta, ignorar esa pregunta, es igual a contestarla. Y el Salmo 46, versículo 1, nos dice claramente que Dios es nuestro amparo y fortaleza en la tribulación. Ese es el fundamento. Esa es la razón. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro fundamento. Ya para concluir, quiero traer a la memoria
un hecho que sucedió el 5 de abril de 1943, llegando a los últimos años ya de la Segunda Guerra Mundial. El pastor y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, fue detenido por los nazis ese día, 5 de abril del 43. Tristemente, días después de su detención, él sería asesinado, sería ahorcado hasta su muerte. Solo unas horas después de que él fuese llevado al patíbulo, solo unas horas después, los aliados ingresaron al centro de concentración donde él había estado durante un tiempo y lo liberaron. Los prisioneros que se encontraban ahí fueron liberados y volvieron a gozar de su libertad. El testimonio de un compañero de prisión de Bonhoeffer da el siguiente testimonio de las últimas horas de este mártir cristiano. Y él expresa lo siguiente. Él expresó que el pastor Bonhoeffer esa noche celebró un breve servicio y les habló de una manera tal que les tocó los corazones, que realmente llevó a un rompimiento de sus corazones aquella noche, usando diversas palabras, aquellas que eran apropiadas para expresar lo que el espíritu de su condición de presos y sus pensamientos habían producido. Y este testigo nos dice que luego de terminar su última oración, Bonhoeffer, pues la puerta del lugar donde se encontraban sonó e ingresaron dos hombres vestidos de civil. Y lo único que dijeron es: prisionero Bonhoeffer, síganos. Y Bonhoeffer lo siguió. Al escuchar las palabras de estos dos hombres, este testigo nos dice que la gran mayoría de ellos ya sabían a qué se referían cuando le dijeron síganos. Sería el patíbulo, sería el final de la vida de Bonhoeffer. Nos cuenta también que todas las personas que se encontraban ahí con Bonhoeffer se despidieron de él, pero que Bonhoeffer llamó a esta persona a un lado y le dijo: este quizás sea el final para muchos, pero para mí es el principio de la vida. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes también, ¿cómo podemos explicar tal valor ante la realidad de que en pocos momentos perdería la vida? ¿Cómo? Y el mismo Bonhoeffer es quien contesta esta pregunta en un sermón que él mismo hace sobre este pasaje que esta tarde hemos desarrollado. Y su sermón concluye de la siguiente forma, así como el nuestro también concluirá con sus palabras. Y Bonhoeffer dijo al final, y cito literalmente: el Cristo vivo mismo quiere decirle al mundo que para aquellos en quienes Él ha entrado, el miedo desaparece. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar esta tarde con una oración. Señor, te damos gracias por tus palabras. Gracias por darnos ánimos ante esta situación que podemos estar atravesando. Que podamos navegar contigo en las tormentas de nuestras vidas, que hoy son tantas. Te pido por mis hermanos que están luchando con diferentes situaciones, por aquellos que están hoy día dejándose vencer, que hoy las dificultades de la vida pareciese que los están hundiendo. Te pido, Señor, que no crean que tú estás dormido, sino por el contrario, que ellos corran a ti
pidiéndole que los salves, que por fin entreguen sus batallas y que vean tu mano y tu palabra gloriosa calmando las tormentas de sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, ha sido un placer poder estar con ustedes esta tarde. Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana también aquí en nuestra iglesia Dios con nosotros. Recuerden, siempre sirviendo con gracia y misericordia. Buenas noches.